¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliarse a la compañía. Iniciamos con este importante tema. La administración pública, metodologías para la investigación de incidentes y accidentes. Quiero invitar en la mañana de hoy a nuestra experta, ella es la ingeniera Nelly Parra. Ella es ingeniera ambiental, magíster en dirección de recursos humanos. Ingeniera Nelly, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, mi Jenny, buenos días con todos ustedes. Qué rico tenerlos aquí en esta mañana tan importante donde vamos a hablar de un tema trascendental para todos nosotros frente a todas estas metodologías de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Me permito recordarles que durante todo este año hemos venido trabajando en nuestra travesía de Positiva con todos estos importantes temas. El de hoy, obviamente, en este taller, no es un tema menos importante que los demás. Así que bienvenidos a todos ustedes, aprovechemos este taller al máximo, llevémonos las mejores enseñanzas, pero sobre todo, pongamos en práctica. Ingeniera Nelly, ¿nos escuchas? Ingeniera Nelly. Pedimos a nuestros asistentes. Metodologías para la investigación de accidentes e incidentes. Vamos a tener 3 momentos para los incidentes para lograr la identificación. Siempre nuestro objetivo. Bueno, pedimos disculpas a nuestros asistentes un momento. Estamos teniendo algunas dificultades de conectividad. Ya volvemos nuevamente. Tenemos en el cual vamos a hablar acerca de socializar las diferentes metodologías e iniciar planes de acción. Veamos nuestros objetivos. Están hablando también en general
pero en estos objetos, la investigación de algunas metodologías, vamos a hablar, vamos a pasos a seguir en la investigación de accidentes e incidentes. En este momento le quiero dar paso a Jenny para que iniciemos con nuestro sondeo. Veamos cómo están nuestros participantes el día de hoy, Jenny, frente a los conocimientos de este tema tan importante. Claro que sí, ingeniera. Quería recordarte, tenemos interferencia en el internet, en la conectividad. Ok. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la ingeniera nos ayudará dando respuesta a cada una de ellas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. ¿Qué es la investigación de accidente e incidente? A. Es algo divertido para aprender. B. Es una herramienta para buscar culpables. C. Es una estrategia para analizar datos. D. Ninguna de las anteriores. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra primera pregunta del sondeo. Bueno, vamos a validar nuestras respuestas a nuestra primera pregunta. ¿Qué es la investigación de accidentes e incidentes? Con el 0% nos dicen es algo divertido para aprender. Con el 2% es una herramienta para buscar culpables. Con el 65% es una estrategia para analizar datos. Y con el 34% ninguna de las anteriores. Perfecto, vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo. Algunas metodologías son A, diagrama de Kishama, B, árbol de fallas, C, 5 porqués, D, todas las anteriores. Entonces, para que por favor respondamos, tenemos unos segunditos para responder. Les recuerdo que es muy importante el 80% de la conectividad para poderlo certificar. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. Algunas metodologías son, entonces con el 3% nos dicen diagrama de Chicagua, con el 0% árbol de fallas, con el 21% 5 porqués y con el 76% todas las anteriores. Perfecto, vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Algunos pasos para la investigación de accidentes de trabajo son: A, recoger información. B, realizar entrevistas. C, identificar condiciones de seguridad. D, todas las anteriores. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra tercera pregunta. Bueno, vamos a validar las respuestas a esta pregunta. Algunos pasos de en la investigación de accidentes de trabajo son: con el 1% recoger información, con el 1% realizar entrevistas, con el 1% identificar condiciones de seguridad y con el 96% todas las anteriores. Entonces este fue nuestro sondeo inicial. Ingeniera Nelly, ¿nos escuchas bien? Sí, muy bien, gracias. Nelicita, ¿nos podrías por favor colaborar nuevamente con los objetivos de esta acción educativa, ya que tuvimos problemas técnicos al iniciar? Gracias. Con los objetivos, entonces, vamos a ir a conocer qué es la investigación de accidentes e incidentes. Vamos a socializar algunas metodologías para la investigación de accidentes e incidentes y vamos a instruir sobre los pasos a seguir en la investigación de accidentes e incidentes. Bueno, pues continuamos entonces ya a partir de este sondeo tan importante que nos acaba de realizar Jenny. Pues permítanme felicitarlos porque realmente veo que hay un contexto en general que es interesante frente a esta actividad que estamos realizando el día de hoy y que nos va a ayudar mucho acerca
de identificar esas metodologías y los pasos. Así que estuve muy atenta a las respuestas de sus preguntas. Veo que hay un conocimiento interesante. Veamos qué nos pasó con esa primera pregunta y vamos a mejorar esos resultados. Muy bien, muchas gracias, Jenny. Entonces, antes de que entremos en lo que es la investigación de accidentes e incidentes, yo quiero llevarlos a que evaluemos primero qué es un incidente. Entonces, nosotros sabemos que el incidente, siempre nos han hablado que es el casi, ¿cierto? Casi me atropella, casi me golpea, casi me quemo, casi me resbalo, casi, me electrocuto. Esos incidentes, si nosotros somos disciplinados, si nosotros somos juiciosos en la administración pública, deberíamos de investigarlos absolutamente todos. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que una de las metodologías bien interesantes que nos hablaba Heinrich, él nos decía que si nosotros trabajáramos en la identificación de las causas de esos incidentes, difícilmente llegaríamos a tener un accidente. Pero también quiero invitarlos a que recordemos qué es un accidente. En la Ley 1562 del 2012, en el artículo 3, nos definen accidente como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. Fíjense que cuando nosotros nos hablan de lo que es la definición del accidente, nosotros realmente deberíamos de alertarnos y de ocuparnos rigurosamente, disciplinadamente, en trabajar en todos esos análisis de causas de los incidentes que nos pueden llegar a llevar a un accidente si no hacemos la identificación adecuada. Entonces, vamos a ver qué es la investigación del accidente o el incidente. Entonces, nos dicen que es una estrategia de seguridad que permite analizar datos e información. Muy bien, para los que contestaron en esa primera pregunta, el analizar datos. Es una estrategia de seguridad que permite analizar datos e información para definir el conjunto de causas que intervinieron en el accidente o en el incidente y posteriormente determinar, analizar y aplicar las acciones correctivas y preventivas más efectivas que aseguren que el evento no se va a volver a presentar. Pues bien, mis queridos participantes del día de hoy, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí con esto que nos está diciendo esta diapositiva? Nos está diciendo analizar datos. Claro, recuerden que nosotros somos datos y somos emociones. A nosotros nos llega mucha información que son los datos. ¿Qué tenemos que hacer con toda esa información que nos llega? ¿Cuál es la información? Lo que nos dicen los testigos, los que nos dicen los que de pronto iban pasando y vieron qué pasó en el accidente, lo que nos dice el mismo accidentado si está en posibilidad de hacerlo. Es decir, con esa información que a nosotros nos llega por todo lado, nosotros vamos a empezar a identificar cuáles son las causas. Para identificar las causas, muchachos, nosotros no podemos salir corriendo alocadamente, empezar a dar palos de ciego a ver cuál fue la causa. Las causas, como son las que van a evitar que el evento se repita, necesitan de una disciplina operacional en la cual nosotros les vamos a dedicar tiempo. Vamos a proceder con una escucha activa en la cual nosotros vamos a ser capaces de recibir mucha información para posterior a ello poder socializarla y poder identificar realmente cuáles son esas causas que nos están diciendo, que nos están gritando que el evento podría llegar a repetirse o al contrario. Si soy disciplinada, si soy juiciosa, puedo identificarlas claramente y evitar que el evento se pueda llegar a volver a presentar. Después de que nosotros hemos identificado las causas, vamos a generar un plan de acción. Ese plan de acción debe llevar a eliminar la causa. Es decir, yo definitivamente voy a quitar esa causa que son las que me están generando a mí las desviaciones y es donde se puede llegar a presentar el daño, ¿cierto? O sea, la severidad, la consecuencia. Con ese plan de acción, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ejecutar unas acciones que son las correctivas, es decir, el evento ya pasó, ya no podemos hacer nada.
pero voy a generar acciones correctivas para evitar que el evento se vuelva a repetir. Recuerden que la corrección es cuando ya tengo el daño, cuando ya tengo la pérdida. Pero también puedo generar las acciones preventivas. Las acciones preventivas, como su nombre lo indica, es prevención, anticiparme a. Cuando yo estoy hablando de que tengo una acción preventiva, estoy diciendo, voy a anticiparme a que de pronto me dijeron que se cayó toda esta parte de la pared, pero miren que allá yo estoy viendo que esa lámpara también está suelta y yo también estoy viendo algunos ladrillos sueltos. ¿Qué debería hacer? Prevención. Me voy a anticipar y voy a corregir esas desviaciones que pueden estar presentes en el escenario y que podrían llegar a causarme a mí nuevamente una pérdida. ¿Para qué me sirve a mí analizar causas, generar plan de acción y ejecutar acciones correctivas y preventivas? Definitivamente para asegurar que el evento no se va a volver a presentar. Por eso y para eso yo hago una investigación de accidentes y de incidentes. Ahora bien, veamos que para que nosotros lleguemos a hacer esa buena identificación de causas, existen unas metodologías. Entonces, dentro de esas metodologías, ¿nosotros qué tenemos? Lo primero es, ¿qué debemos hacer antes de que ocurra el accidente o el incidente? Es decir, la empresa, nuestra empresa, debe definir una metodología. ¿Cuál metodología? La metodología que ustedes quieran, con la que ustedes mejor se identifiquen, con la metodología que ustedes se sientan más cómodos. Esa metodología con la que ustedes digan, a mí me gusta esta, porque puedo identificar A, B, C. Ustedes definen cualquiera. Después de que han hecho esto, vamos a ir entonces a mirar cuál es el alcance de accidentes e incidentes a investigar. ¿A qué quiero llegar yo cuando he definido esa metodología? ¿Cuál es el alcance? Mi alcance es asegurar que el evento no se vuelve a repetir. Eso lo definen ustedes. Pero sí que es importante que ese alcance que nosotros vamos a definir de accidentes e incidentes a investigar debe estar basados en la potencialidad y en la realidad. Es decir, si a mí llega un colaborador y me dice, imagínense que yo iba bajando las escaleras y cuando yo iba bajando las escaleras, ¡pum!, me resbalé en el último peldaño. ¿Eso qué es? Un incidente potencial. ¿Y qué debo hacer con ese incidente? Entonces, venga, Pepe, acompáñeme, vamos a ir a mirar qué es lo que sucede en ese último peldaño. Ah, lo que pasa es que nosotros ahí teníamos una cinta antideslizante, pero el fin de semana hicieron un mantenimiento y retiraron la cinta antideslizante y fíjese que este peldaño quedó muy liso. Ok, ¿qué voy a hacer ahí? Acción preventiva. Ya ustedes empiezan a mirar entonces la investigación, a levantar información, a llenar sus matrices. Si yo no dejo historia de lo que ha pasado, fácilmente yo me voy hoy, mañana de esta empresa. Dentro de un año se puede volver a presentar la situación. Es importante que dejemos documentado todo este proceso que nosotros estamos adelantando, ya que gracias a él es que nosotros vamos a poder evitar futuras pérdidas. Muy bien. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta la herramienta de la evaluación de riesgos, es decir, la matriz de potencialidad. Por eso les decía ahorita a ustedes, es muy importante que dejemos todo escrito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué removieron esa cinta antideslizante que nosotros teníamos? ¿Qué tipos de mantenimiento está realizando la organización que me llevan a quitar ciertos resguardos de seguridad que tengo para evitar pérdidas? Y entonces, mi acción, yo como responsable, yo como líder, no necesariamente el sistema, porque yo puedo ser líder, por ejemplo, de COPAD, de comité de convivencia, puedo ser líder de mi grupo de compañeros, y todos nosotros recuerden que como trabajadores tenemos la responsabilidad de prevenir accidentes. Entonces yo puedo ir y yo puedo ver y decir, oiga, aquí ocurrió una desviación, ¿cómo la vamos a corregir? Es decir, la prevención de los accidentes es responsabilidad de todos nosotros como trabajadores, sin importar la posición que ocupemos dentro de la organización, no importa que sea vertical o que sea horizontal. Yo tengo una responsabilidad. Ahora, ¿quiénes son los responsables de ejecutar la acción? ¿Y cuáles son los tiempos de investigación? La metodología nos debe contemplar por lo menos estos primeros cuatro pasos básicos. ¿Listo? Después de que la empresa ha definido la metodología, entonces vamos a mirar cuáles son algunas posibles metodologías. Tenemos una que es la teoría de las fichas de dominó.
Esta teoría es muy interesante, es una buena metodología y esta metodología se enfoca sobre todo en asegurar la eliminación de los factores causales. Fíjense que nosotros aquí tenemos los errores humanos. Esta es una de las metodologías que Heinrich trabajó muy fuertemente y desarrolló porque él decía, y era un creyente, de que la mayoría de los accidentes y de los incidentes se presentaban por errores humanos. Es decir, y él afirmaba en su momento que el 88% de los accidentes se presentan cuando nosotros, en nuestro equipo, en nuestro entorno, cometemos errores. ¿Quiénes nosotros? Los humanos. ¿Qué nos dijo él? Que nosotros los humanos deberíamos entonces trabajar ahorita, más adelante vamos a ver qué nos recomendaba Heinrich, cómo aplicar toda esta metodología para evitar que se siguieran presentando pérdidas, sobre todo en el caso de los accidentes. Entonces él decía, hay unos entornos y unos hábitos. Los hábitos es lo que nosotros hacemos en el día a día y que se quedan allá en el subconsciente y que a veces nosotros no tenemos el tiempo para detenernos y analizar la acción que vamos a ejecutar y es cuando el trabajador se nos accidenta. Ejemplo, yo toda la vida lo he hecho así, toda la vida me he subido sin arnés, toda la vida yo he llevado los cuchillos y los atornilladores acá en el bolsillo de atrás y nunca me ha pasado nada. Hábitos, pero hábitos negativos, hábitos equivocados. Qué chévere sería que hoy en día nuestros trabajadores nos dijeran, yo lo venía haciendo así, pero a raíz del conocimiento, a raíz de la capacitación que me han brindado, yo sé que ya no lo debo hacer así. Entonces, yo nunca me subo a más de 1,50 sin el arnés. Yo nunca me subo a más de 1,50 sin hacer el análisis preoperacional. Y luego el que nos decía, los fallos humanos. Cómo nosotros, desde la humanidad, desde ese ser, desde esa persona, nosotros tenemos situaciones que nos llevan a fallar como ser humano. Entonces, por ejemplo, no, ¿para qué me coloco los lentes de seguridad? Yo no los necesito. Yo siempre he entrado así y el material particulado me tiene miedo a mí. Error. Pero también nos habla de que debemos de trabajar en esos actos o condiciones inseguras o actos o condiciones subestándar. ¿Qué nos decía? Heinrich decía, debemos de trabajar para que las personas tengan un comportamiento seguro. Recordemos que los actos inseguros los cometemos las personas. Un acto inseguro es cuando yo me alejo, cuando yo me desvío de una norma, de un procedimiento o de un estándar que se considera seguro. Y la condición insegura es la que nosotros tenemos en el ambiente. El piso resbaloso, la escalera sin material antideslizante, subir y bajar corriendo escaleras con las manos ocupadas, no agarrarnos del pasamanos, operar una máquina para la cual yo no estoy capacitado, entrenado, no tengo la competencia. Heinrich nos decía que la mayoría de todas estas desviaciones, que son los errores humanos, nos llevaban fácilmente a tener un accidente y que el accidente siempre va a conllevar a daños, a pérdidas, a consecuencias. Esta es una de las metodologías que se trabaja, que se denomina como las fichas del dominó. ¿Y qué quería decir eso? Que cuando una de estas fichas del dominó falla, cuando yo las tengo aquí ordenaditas, armaditas, bien juiciositas, y una de esas fichas falla, perfectamente yo puedo llegar a tener una pérdida, yo puedo llegar a tener allí una desviación, una consecuencia, una severidad. Entonces, ¿a qué nos invita a nosotros todo este proceso de la teoría de las fichas del dominó? Y algo que de pronto ustedes me han escuchado ya decir es que lo más importante en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo siempre va a ser, muy bien, el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador es el que más conoce su escenario, es el que más conoce su espacio de trabajo. El trabajador es el que más conoce acerca de los peligros y de los riesgos. El trabajador es el que toma finalmente la decisión de si cumplo o no cumplo la norma de seguridad. Entonces, ¿en dónde debemos nosotros agarrar todos nuestros esfuerzos y llevarlos para atenderlos? Muy bien, a nuestros trabajadores, ¿cierto? El modelo de causalidad es un modelo bien interesante que nos habla a nosotros de lo siguiente. Falta de control. En este modelo de causalidad, ILSI nos dice, los programas pueden ser inadecuados, las normas pueden ser inadecuadas. Recientemente, por ejemplo, encontré una norma en un taller donde se trabajaba con torno y tenían partes en movimiento, donde había una señalización gigante, un control administrativo que decía, utilice los guantes.
Entonces empiezo a hablar con las personas y les digo, ustedes utilizan los guantes aquí todo el tiempo. Y ellos, sí, sí, sí. Y uno de ellos se me acercó y me dijo, ingeniera, ¿será que usted nos puede ayudar? Sí, claro, ¿qué pasa? Es que aquí nosotros obviamente hacemos caso. Pero lo que pasa es que cuando yo estoy trabajando en el torno, yo no puedo agarrar bien la pieza, el guante me queda grande y varias veces ya se me ha enredado el guante. Y cuando yo lo he reportado, me dicen es que yo utilizo mal el guante. Pero es que en una parte del movimiento uno no debe utilizar guante. ¿Han tenido accidentes? Sí. El señor que está allá parado, hace 3 años, perdió un dedo. El que está allá, perdió una falange. Ok, ¿y qué pasa? Normas inadecuadas. A veces no evaluamos, no identificamos adecuadamente el peligro y no evaluamos el riesgo como corresponde. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque nosotros debemos de estar en la capacidad de evaluar perfectamente la norma y revisar si esa norma se ajusta a los estándares y a la identificación de peligros y valoración de riesgos que yo tengo al interior de mi organización. También, obviamente, el cumplimiento inadecuado de normas. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita. Si bien es cierto, nosotros contamos con nuestro reglamento para trabajos en altura, ¿cierto? La resolución 1409 del 2012. Muy bien, por allá alguien lo dijo. Perfecto. Yo tengo mi estándar. Y yo ya socialicé con mis trabajadores que lo deben aplicar. Pero ¿qué sucede? Que al trabajador no le gusta usar el arnés, no le gusta hacer el análisis preoperacional, nunca se pone el casco con el barboquero porque me da calor, me da caspa, me da pecueca, me rasca la cabeza, todo lo que ustedes quieran. Eso es un cumplimiento inadecuado de normas. Ahora bien, ¿cuáles son las causas básicas? Entonces, el modelo de causalidad me decía, lo primero que nosotros tenemos que entrar a investigar es cuáles son aquí en la falta de control, qué tengo y cómo lo estoy aplicando. En la causa básica, vaya y revise si fueron factores personales como actos inseguros los que llevaron a que ocurriera el evento. Y vaya y mire los factores de trabajo si fueron condiciones inseguras las que llevaron a que ocurriera el evento. Esas son las causas básicas. Las causas inmediatas es cuando yo llego y lo primero que yo evidencio en el sitio, ¿qué encontré? Entonces me doy cuenta que todavía se están terminando de bajar los señores, o me doy cuenta que están trabajando sin cierre y bloqueo de energía peligrosa, o me doy cuenta que no se había evaluado la atmósfera peligrosa antes de entrar al espacio confinado. Es decir, ¿qué es lo primero que yo llego y encuentro cuando ocurrió el accidente? Esa es la causa inmediata. Eso es lo primero que yo voy a analizar. Y allí es recomendable hacer mucha énfasis en lo que es nosotros como personas, qué actos inseguros yo identifico y cuáles son esas condiciones inseguras que pueden estar ocurriendo en ese momento, en esa área, en ese sitio de trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el incidente o en el accidente? ¿Hubo contacto con una energía por encima de la capacidad del cuerpo o la estructura? ¿Hubo una caída libre? ¿Hubo un ingreso en un espacio confinado con una atmósfera contaminada? ¿Simplemente hubo un lanzamiento de un cuerpo que vino y chocó? ¿Hubo un atrapamiento? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el accidente o el incidente que yo tuve? Y luego vamos a mirar cuál fue la pérdida. ¿Fue una pérdida humana? ¿Fue una pérdida en la propiedad? ¿Fue una pérdida en el proceso? Más adelante vamos a hablar de costos y me van a entender un poquitico todo esto, un poquito más. Tenemos el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa también es conocido como el diagrama de espina de pescado. Personalmente, ese diagrama de espina de pescado me encanta porque tú le puedes agregar tantas espinas como consideres necesarias. Entonces yo le puedo agregar más espinas por aquí, por acá, le puedo sacar acá. Puedo hacer un análisis muy amplio, pero cuidado, que no sea un análisis tan amplio el que ustedes hagan, que finalmente yo pierdo la identificación de cuál fue la causa raíz, cuáles fueron las causas básicas, cuáles fueron las causas inmediatas, cuál es el problema real que yo tengo que me está generando los accidentes, cuáles son esos procesos, ¿fue en el equipo, fue en la persona, fueron en los materiales? ¿En dónde se está presentando la desviación? ¿Cuál es esta causa que nosotros deberíamos identificar perfectamente? Después de que tenemos esto, Ishikawa es muy utilizado en las desviaciones de calidad, pero por el hecho de ser utilizado en las desviaciones de calidad no quiere decir que yo no lo pueda utilizar como una metodología para hacer la investigación de accidentes e incidentes. Personalmente me gusta mucho porque es flexible, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que en todas las metodologías, y desde ya lo empiezo a introducir, en todas las metodologías, sin excepción,
nosotros necesitamos de la participación del trabajador. Yo necesito de la participación de mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente mi equipo de trabajo es el que me va a decir claramente qué es lo que está sucediendo en el entorno, cuáles son las causas que pueden haber aquí y que pueden llevarme a generar a mí una pérdida. Entonces nosotros vamos a trabajar claramente en todas estas situaciones en la espina de pescado. Entonces yo coloco aquí el problema, es decir, el accidente que ocurrió. Y luego voy y miro si fueron factores humanos, si fueron de pronto factores de trabajo, identifico causas inmediatas, identifico causas básicas, identifico si las desviaciones pudieron estar en los materiales, identifico si de pronto son procedimientos o son normas inadecuadas, qué está sucediendo. Importantísimo aquí que todo lo que me digan mis trabajadores, ahorita vamos a ver en qué proceso, yo lo voy a empezar a escribir en las líneas de la espina de pescado. Hay otra metodología muy interesante y es el árbol de causas. En el árbol de causas, yo identifico el problema en el tronco. Miren por qué la causa está aquí en la raíz. Si la raíz de mi árbol no toma un buen alimento, ¿será que él va a ser capaz de entrecer un árbol frondoso, grande y entregarme unos frutos deliciosos? Seguramente no, ¿cierto? Exactamente lo mismo sucede cuando yo estoy haciendo y aplicando la metodología del árbol de causas. ¿Yo qué necesito buscar? Yo necesito encontrar aquí dónde está la raíz de mi problema. ¿Qué es lo que está sucediendo con esos problemas que yo, con esas causas que yo tengo y que me están generando el problema? Entonces, por eso nosotros hablamos de la identificación de la causa raíz. Cuando yo soy capaz de identificar la causa raíz, es decir, aquí abajo, la raíz de mi árbol, cuando yo soy capaz de identificar esta causa, perfectamente yo puedo cortar esta raíz. Si yo quito la raíz, ¿qué va a suceder? Muy bien, voy a eliminar el problema. Cuando yo identifico la causa, elimino el problema, o por lo menos lo administro o lo minimizo, y obviamente voy a eliminar o voy a administrar estos efectos que se producen acá. En el árbol de causas, esta es una metodología muy utilizada y me gusta también mucho, ¿por qué? Porque finalmente él me permite conocer a mí cuál fue el desarrollo de los hechos y comprender por qué han sucedido, qué es lo que está sucediendo. Recomendación, no importa la metodología que utilice, siempre vaya y busque cuál es la causa raíz. Siempre, nunca deje por fuera la participación de los trabajadores. ¿Qué es importante acá? Igual que en las otras metodologías, identificar causa, generar plan de acción, acompañar ese plan de acción y generar las acciones a que haya lugar. Muy bien. Después de que hemos hecho todo esto, siempre es recomendable, cuando nosotros estamos trabajando todo este análisis de causas, metodologías de la investigación, en este caso puntual, partimos de la pregunta, ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Él tenía que venir corriendo. Él empezó a trabajar sin medir voltaje. Ellos no hicieron cierre y bloqueo de energía peligrosa. Ellos ingresaron sin medir la atmósfera. Ellos estaban lanzando las herramientas. Él no estaba cumpliendo el procedimiento. ¿Qué tuvo que ocurrir para que se produjera el hecho? Muy bien. Dentro de las metodologías también tenemos el estudio de la proporción de accidentes. Y aquí era donde yo les decía que hablamos de un tema bien interesante. Y este tema bien interesante que nosotros hablamos acá es nada más ni nada menos que lo que nos está diciendo a nosotros Heinrich. Él nos decía que por cada 600 incidentes sin lesión o daño visible, es decir, esos incidentes que nosotros no investigamos, esos incidentes que nosotros no preguntamos por qué ocurrieron, sino que simplemente ocurrió el incidente, ay, eso no pasó nada, sigamos, sigamos. Se pueden llegar a presentar 30 accidentes con daño a la propiedad. Es decir, la montacarga se rodó y tumbó la pared. Se quemó toda la instalación eléctrica. Se estalló el interruptor. Se cayó el tejado. Se rompió el vidrio. Daños a la propiedad. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el error que nosotros cometemos? Que muchas veces creemos que como fue a la propiedad,
eso no le va a pasar a la gente. No pasa nada, dejemos así. No, no, no. Tenemos que investigar por qué se produjo. Recuerden la pregunta. ¿Qué, se les repito, qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Y ojalá lo trabajáramos todos aquí en la base de la pirámide. Cuando yo trabajo acá en la base de la pirámide, me permite a mí evitar que se puedan llegar a producir estas 30 acciones con daño a la propiedad. Pero si yo no investigué acá en estos 600 y tampoco investigué estos 30, puedo llegar a tener 10 lesiones menores. ¿Cuál es el problema con esta lesión menor? Se resbaló, se hizo una pequeña herida. No, esto fue un cortecito, pero esto no pasa nada. Esto yo aquí me hago curación, el dedito se cortó, pero eso hacemos curación y no pasa nada. Tampoco le estamos dando la importancia que debiera, hasta que llega a la cúspide de la pirámide. Y allí podemos llegar a tener una lesión seria o una lesión grave. Resolución 1401 del 2007 define claramente que es una lesión seria o una lesión grave. Hay otra pirámide que también es muy interesante y que Heinrich ha cambiado. Hoy en día, Dupont habla de que para que ocurra una fatalidad se necesitan tener 30.000 condiciones y comportamientos subestándar. Ustedes se imaginan, si yo tengo una planta de 1.000 trabajadores, cada trabajador comete 3 desviaciones. 1.000 trabajadores, 30.000 condiciones y comportamientos subestándar. Miren lo que me está diciendo acá. ¿Qué me está diciendo? Que en un momento nomás yo puedo llegar a tener estas 30.000 desviaciones. Y que estas 30.000 desviaciones me pueden llevar a mí, si yo no investigo, si yo no corrijo, si yo no identifico a tiempo, a tener 3.000 casi accidentes. Casi se cae, casi se quema, uy, casi se mata, pero no, allá quedó suspendido. Si yo no investigo esos casi accidentes y no tomo acción, voy a llegar a tener 300 accidentes de trabajo sin incapacidad, es decir, solamente primeros auxilios. Entonces yo voy, hago la curación, él se va, sigue, no pasó nada. Y si no investigamos, si no tomamos acciones, voy a tener 30 accidentes de trabajo con incapacidad. A mi trabajador le tuvieron que dar incapacidad. ¿Por qué le dieron incapacidad? Porque la lesión que él tuvo amerita retirarlo del trabajo. Y si yo no hago una buena identificación de causas, que es de lo que he venido hablando todo el tiempo, si yo no genero un plan de acción correctiva que me elimine esa causa que me generó la pérdida y que me elimine esas preventivas, las que me están hablando a gritos, que oye, mírame, corrígeme, haz algo por mí, no hago nada, voy a llegar a tener una fatalidad. Muchachos, miren todo el recorrido que hay que hacer para llegar a una fatalidad. Nosotros por experiencia lo sabemos. Se repite una y otra vez. Las condiciones y los comportamientos subestándar. Los casi accidentes, o sea, los incidentes. Y no tomamos acción. Y cuando llega la fatalidad, entonces nosotros vamos y preguntamos, ¿pero qué pasó? Yo ya había dicho, esto era crónica de una muerte anunciada. Es que yo ya le había reportado a usted. Es que yo. No identificamos la causa raíz. Y como no identificamos esa causa raíz, que era donde nosotros necesitábamos llegar, pues ¿qué ocurrió? Llegamos a esa fatalidad. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos que hacer? Acciones sistemáticas, no aisladas. Acciones sistemáticas quiere decir que yo genero una acción, genero otra y hago el clic. Y con este clic empiezo a avanzar asegurando que voy a controlar, que voy a eliminar esas causas para evitar llegar aquí a esa fatalidad. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la investigación de los accidentes y los incidentes? Tenemos que recoger datos e información, analizar esos datos, determinar cuáles fueron las causas, proponer todas esas alternativas de solución, es decir, las medidas, las acciones correctivas y preventivas, y luego hacer el seguimiento para verificar la efectividad de esas medidas. Pues bien, muchachos, vamos a verlas una a una, paso a paso. ¿Qué vamos a hacer? Recoger información. ¿De dónde yo obtengo información para generar los planes de acción? De las personas. ¿Qué me dijo Hugo, Paco, Luis, Pepe, Juan, Pedro? ¿Cuáles fueron las condiciones? Es decir, yo no necesariamente
necesito que vengan y me digan, es que mire, el piso estaba húmedo, yo lo puedo ver. ¿Cuándo lo veo? Cuando yo llego al sitio de trabajo donde ocurrió la pérdida y nosotros empezamos a identificar qué posibles desviaciones pueden haber acá que me llevaron a que ocurriera el incidente o el accidente. ¿Qué más tenemos en cuenta? La ubicación geográfica, la ubicación dentro del plano o dentro del layout que yo tengo donde ocurrió la pérdida. ¿Cómo estaba? ¿En dónde estaba? ¿Estaba de pie? ¿Estaba sentado? ¿Metió la cabeza? ¿Metió los pies? ¿Metió las manos? ¿Metió los codos? ¿Cuál era la ubicación? ¿Cómo estaba? Y luego vamos a mirar toda la parte documental. La parte documental, por eso es, y acá un pequeño paréntesis, muchachos. Esos documentos que nos entregan rayados, esos documentos que nos entregan a nosotros con el famoso corrector, no debería ser. El documento debe ser un documento impecable. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al documento, me queda la duda cuando yo encuentro que el documento está rayado, cuando yo encuentro que el documento no es claro. ¿Por qué me queda la duda? Porque yo digo, ¿será que esto aquí sí? Pero ¿qué decía acá? Esto no es claro. Los documentos deben hablar por sí solos. Y los documentos deben de ser esa herramienta que nos permita a nosotros complementar cuando yo estoy recogiendo la información de qué me estaban hablando, qué me estaban diciendo, qué me quiso decir ese documento. Luego hablamos de las entrevistas. Si es posible entrevistar al trabajador accidentado, yo lo entrevisto. Pero si el trabajador no está en condiciones, yo tengo que acudir a los testigos, tengo que acudir a los líderes de área, a esos jefes de área. La recomendación que les doy cuando ustedes vayan a hacer una investigación de accidentes e incidentes, por favor, lleguen con la mejor actitud. Nosotros cuando vamos a hacer una investigación de accidentes no somos jueces. Nosotros no llegamos a calificar o a descalificar si lo hizo bien o lo hizo mal. Jamás, nunca vamos a llegar a buscar el culpable. Lo primero que yo tengo que hacer es generar confianza al entrevistado. Buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Usted qué sabe? Entre en un diálogo, no empiece a llegar a generar preguntas ni a señalar el dedo inquisidor, no. Generemos un ambiente agradable. ¿Le parece? Nos tomamos un cafecito, tomamos agüita. Cuénteme usted qué vio, qué fue lo que pasó. Que sea más bien como un diálogo, más que, a ver, conteste sí o no. Dígame, ¿es verdad, es cierto que? No, eso dejémoselo a los jueces, nosotros no somos jueces. En lo posible, realice la entrevista en el lugar del accidente, pero tenga cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que quedan traumadas porque vieron todo lo que ocurrió en el accidente. Y si tú las llevas nuevamente al lugar del sitio, al lugar de los hechos, muchas veces ellos no son capaces de contestarte nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle si él está en condiciones de volver al sitio donde ocurrió el accidente. ¿Cómo te sientes para volver al sitio? ¿Podemos ir allá quizás para que me puedas identificar, para que me puedas mostrar? Entreviste por separado. No se lleve todas las personas al tiempo para que le cuenten. Hágalo preferiblemente una persona a la vez. Realice preguntas abiertas. Cuénteme, dígame, muéstreme. Nunca vaya a decir, ¿cierto que era que no tenían arnés? ¿Cierto que fue que ellos no habían llenado el procedimiento? ¿Cierto que es que ellos no hicieron la inspección preoperacional? No, yo no puedo llevar a preguntas conducentes. Déjenlas abiertas. No influencia el testimonio del entrevistado. Oiga, venga, dígame usted, aquí entre nos. ¿Cierto que era que Pepe no estaba utilizando los elementos de protección personal? No. ¿Por qué? Porque tú no, con eso estás sesgando poder identificar realmente cuál fue la causa. Jamás repetir el relato. Nunca. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner en mi boca palabras de lo que el Señor me está diciendo. Tome nota, o si quiere grabe y después escuche, pero tenga cuidado, no repita. Y terminar cada entrevista siempre en forma positiva. Nunca, cuidado con la gesticulación no verbal, ¿no? No es que, qué pesar, no, qué tristeza, pero ¿cómo fue hacer eso? Pero ¿y por qué? ¿Por qué tenía que subirse de esa forma? ¿Pero por qué? Pero porque no somos jueces, no vamos a cuestionar. Y cuando estemos terminando la entrevista,
muchas gracias. Yo realmente espero pues que con toda la información hagamos una buena investigación, podamos establecer las causas. Usted es clave en este proceso. Le agradezco infinitamente el que usted haya sacado el tiempo para poderse reunir conmigo. Siempre agradezca, dé las gracias, termine en forma positiva. Y nunca diga, yo no sé qué irá a pasar aquí. Yo creo que eso a más de uno lo van a echar. No, cuidado con esos comentarios. Nunca, nosotros no juzgamos, nosotros no hacemos juicios apresurados. Cuidado con esas cosas. En las condiciones, como les decía, identifique las condiciones de seguridad que pudieron contribuir a la ocurrencia del accidente de trabajo. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces? Inspecciones, ¿qué controles había en el área? ¿Cuáles eran las válvulas? ¿Cuáles eran las herramientas que se estaban utilizando? ¿Qué equipos tenía? ¿Qué ayudas mecánicas contaba? Si tenía condiciones locativas, ¿cómo eran las condiciones? ¿Cómo estaban las paredes, el techo, el piso, las escaleras, el ambiente abierto allá? ¿Cómo eran las condiciones ambientales? ¿Había una buena iluminación? ¿Había ruido? ¿Había gases? ¿Había vapores? ¿Había solventes? ¿Habían situaciones en el ambiente que impedían la visibilidad? ¿Cómo eran esas situaciones? ¿Qué materias primas se estaba utilizando? ¿Cómo estaba esa persona también frente al proceso de los materiales? ¿Cómo estaba sucediendo? ¿Cómo estaba trabajando? ¿Con qué materias primas? Listo. Luego miren la ubicación. Esta variable permite entender mejor el evento e identificar aspectos que no fueron tenidos en cuenta en los pasos anteriores. Por ejemplo, que la ubicación del trabajador con respecto a los equipos. ¿Estaba de espaldas, estaba de frente, estaba de lado? ¿Cuáles eran las herramientas, los puntos de operación que el señor estaba utilizando? ¿Cómo fue la ubicación de ayudas mecánicas de todos esos materiales? También miremos la parte de las áreas locativas. ¿Cómo estaba la posición de los escritorios? ¿Cómo era la posición de las sillas, de los teléfonos? ¿Se rodó para contestar el teléfono? También es lo más parecido a un croquis en un accidente de trabajo. Entonces yo llego y empiezo a rayar aquí en mi agenda. A ver, el escritorio dónde estaba, cómo estaba la silla, en dónde estaba la máquina, el equipo, la herramienta, cómo se desplazó para contestar el teléfono, ¿sí? Utilizar todas las herramientas, lo más parecido a un mapa, ¿listo? Luego miramos el análisis de la potencialidad de la realidad. Esos accidentes con alto potencial deben ser responsabilidad de la alta gerencia, es decir, la alta gerencia, según el artículo 2.2.4.6.8, debería no solamente facilitar, sino también hacer parte de esta investigación de estos accidentes donde nosotros realmente hay un potencial muy alto que está poniendo en peligro la vida de los trabajadores, la parte de física de la propiedad, pero también el ambiente. También accidentes e incidentes con potencial medio deben involucrar al jefe de área. Siempre cuando ustedes vayan a conformar su equipo investigador, revisen resolución 1401 del 2007, yo se los dejo acá en la bibliografía, los accidentes y los incidentes con bajo potencial. Se investigarán por el supervisor de área, pero en lo posible involucren a los trabajadores, por favor. Recuerden que el trabajador es el más importante en todo este tipo de situaciones. Tengan en cuenta la revisión documental, los procedimientos de trabajo, los estándares, las hojas de vida de máquinas, equipos, herramientas, los informes de inspecciones anteriores, informes de mantenimientos preventivos, incidentes reportados y los autorreportes de seguridad. Qué importante todo esto que nosotros estamos trabajando. También tengamos en cuenta el método de los 5 por qué, ¿cierto? De manera retrospectiva, tomando el punto de partida de la pérdida. Empiece a preguntarse por qué ocurrió y encuentre sus respuestas en las evidencias, datos e información recogidos hasta ahora. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no tenía el arnés? ¿Por qué no hizo la inspección preoperacional? ¿Por qué estaba utilizando un arnés que estaba deteriorado? ¿Por qué no se habían verificado los puntos de anclaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volvamos a ser niños. Y luego miremos aquí, ¿cómo era el factor humano, el factor administrativo, si ese factor humano tenía un comportamiento subestándar o una condición subestándar? ¿Por qué ocurrió el evento? ¿Por qué ocurrió la pérdida? Después de realizar los análisis de causas, llegar a la causa raíz, proponga el análisis de manejo del cambio, haga el análisis, tome el tiempo de medida basada en el análisis de riesgos, ejecute, planifique un plan de acción, tenga responsables, haga seguimiento a través de las fechas de implementación, después haga seguimiento para ver la efectividad y finalmente logre la fecha de cierre y vuelva a hacer seguimiento para medir que la efectividad se mantiene en el tiempo. En los costos siempre van a haber costos ocultos, entonces vamos a dimensionar el impacto económico. Ojo con esto que les presento acá, muchachos. Los costos de atención médica y económica, la compensación. ¿Cuánto nos valió los daños en equipo? ¿Cuánto los daños a la propiedad? ¿Cuánto los daños en el proceso? ¿Cuál fue la pérdida de la materia prima?
¿Cuáles fueron los gastos de provisión y reemplazo? ¿Cuáles fueron esos gastos de reemplazo y entrenamiento? Los tiempos de investigación, la afectación del clima laboral, la sensación de seguridad que tienen nuestros trabajadores. Y ojo, ¿por qué? Nosotros que vemos, perdón, lo que está por encima del iceberg, ¿cierto? Todo lo que está asegurado. Y miren todo lo que está por debajo. Esos son los costos que nosotros a veces no analizamos y es donde están las pérdidas más grandes. ¿Por qué? Porque llegamos e identificamos e investigamos lo primero que yo veo, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de ese iceberg que no me deja ver en dónde están los costos? Luego generemos la lección aprendida. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas de las acciones tomadas? Y finalmente, no se nos olvide medir el indicador de proceso y resultado. Y obviamente, nuestra frase. Un incidente bien investigado deberá evitar que se produzca un accidente. Un accidente bien investigado evitará que el evento se repita, quizá incrementando la severidad, es decir, la consecuencia. Por lo tanto, el momento de identificar la metodología que más se ajuste a su proceso es ahora, es ya. Revise qué tiene y póngalo en marcha. Les quiero agradecer su participación el día de hoy. Aquí les queda la bibliografía, pues para trabajar, para los que quieran investigar un poquito más. Y quiero darle paso a Jenny para que hagamos nuestro proceso de evaluación y podamos verificar qué tan atentos estuvieron nuestros participantes el día de hoy, mi querida Jenny. Claro que sí, ingeniera Nelly. Entonces, vamos a realizar nuestro sondeo final. Quiero recordarles nuevamente que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. La ingeniera Nelly, después de cada una de estas preguntas, nos ayudará con la respuesta correcta para retroalimentar nuestras respuestas. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta del sondeo final. ¿Qué es la investigación de accidentes e incidentes? A, es algo divertido para aprender. B, es una herramienta para buscar culpables. C, es una estrategia para analizar datos. D, ninguna de las anteriores. Entonces, tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra primera pregunta del sondeo final. Bueno, validemos las respuestas a nuestra primera pregunta. ¿Qué es la investigación de accidentes e incidentes? Con el 0% nos dicen que es algo divertido para aprender. Con el 1% es una herramienta para buscar culpables. Con el 82% es una estrategia para analizar datos. Y con el 17% ninguna de las anteriores. Entonces, ingeniera, te dejo para que nos ayudes con esta pregunta. Muchas gracias, mi Jenny linda. Pues felicitaciones a ese 82% que nos contestó en la letra C. Muy bien. Es una herramienta para analizar datos. Perfecto. Felicitaciones. Continuamos con la segunda. Gracias, Jenny. Vale, sí, señora. Muchas gracias a ti. Entonces, vamos con nuestra segunda pregunta. Algunas metodologías son diagrama Ichikawa, B, árbol de fallas, C, 5 porqués, D, todas las anteriores. Entonces tenemos unos segundos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta del sondeo final. Listo, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. Perfecto. Algunas metodologías son, con el 3% nos dicen diagrama de Ichikawa, con el 2% árbol de fallas, con el 5% 5 porqués y con un 90% todas las anteriores. Entonces, ingeniera, te dejo para que nos ayudes con esta pregunta, por favor. Gracias, Jenny. Pues muy bien. Felicitaciones a ese 90%, todas las anteriores. Muy bien, estuvieron muy atentos. Felicitaciones. Vamos con la Perfecto. siguiente pregunta, mi Jenny. Claro que sí, Nelicita. Entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta. Algunos pasos en la investigación de accidentes de trabajo son A, recoger información, B, realizar entrevistas, C, identificar condiciones de seguridad, D, todas las anteriores. Entonces tenemos unos segunditos para responder a nuestra tercera y última pregunta.
Bueno, validemos las respuestas a nuestra última pregunta. Algunos pasos en la investigación de accidentes de trabajo son: con el 0% recoger información, con el 0% realizar entrevistas, con el 1% identificar condiciones de seguridad, con un 99% todas las anteriores. Entonces, ingeniera, te dejo para que nos colabores ahí. Qué satisfacción tan grande, wow, muy bien, felicitaciones, 99%, todas las anteriores, muy bien, un aplauso para todos ustedes. Qué bien, buen trabajo muchachos, estuvieron muy atentos, felicitaciones. Claro que sí, muchísimas gracias por esta acción educativa, por habernos acompañado el día de hoy, ingeniera. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos ustedes por estar presentes en este evento, en este taller tan importante que hemos manejado el día de hoy. Esperamos haber sembrado esa semillita ya para que trabajemos todos haciendo patria, mejorando las condiciones de vida de nuestros trabajadores, pero sobre todo evitando tanto dolor en nuestras familias que trabajan y que nos ayudan en el día a día para que nuestro país sea un país más bonito. Muchas gracias, espero verlos en otra ocasión. Un feliz y cálido abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, Jenny. Hasta pronto. Espero que sí, ingeniera Nelly, muchísimas gracias y que tengas un feliz día. Y por supuesto agradecer a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz día.